Muy buenos días, mis amados hermanos. Reciban un saludo especial cada uno de ustedes. Vámonos a acercar al Señor a través de una oración. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por este precioso día que nos da. Gracias porque nos da el privilegio de entrar a tu presencia y de decirte gracias. Gracias porque tú cuidas de cada uno de tus hijos. Te ruego que la palabra que vamos a hablar en esta mañana sea de gran bendición. Usted conoce las necesidades de las personas y usted tiene todo el poder para saciarlas conforme a su voluntad. Confiamos y creemos en usted, en Cristo Jesús. Amén. El verso bíblico de esta mañana está en Efesios capítulo 2 y versículo 1 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Estamos hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento, de la nueva vida. Y decíamos ayer que este proceso comienza cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros confesamos al Señor con nuestra boca y cuando creemos en nuestro corazón que el Señor es el Señor, que el Señor es nuestro Salvador, entonces comienza el proceso. ¿Por qué es necesario que este proceso comience? Sencillo, mire lo que dice el versículo: y Él los dio vida. Ese Él se refiere al Señor Jesucristo, que es el autor y es el dador de la vida. El Señor Jesucristo nos dio esta vida física que tenemos y nos da también esa vida espiritual, que es la que se refiere el verso. ¿Por qué? Porque dice que nosotros estábamos muertos, es decir, un muerto es un cadáver. El mundo sin Cristo es un cadáver, porque el que no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia lo ve como muerto. Pero qué bueno que Cristo vino a dar vida. Dice, Él os dio vida a vosotros. Todo el que ha creído, todo el que cree y todo el que va a creer en el Señor va a recibir esa vida que habla el versículo y va a poder comenzar ese proceso de regeneración, ese proceso de cambio, ese proceso de transformación que solo es posible a través del Espíritu Santo de Dios que entra a nuestra vida. Porque imagínese usted un muerto, imagínese un cadáver. Eso es lo que es el mundo sin Cristo. Muertos, cadáveres vivientes, cadáveres que andan caminando. Entonces, es necesario que el Espíritu Santo de Dios entre en nosotros que estábamos muertos, y los que están muertos en delitos y pecados, entre y le dé vida. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerden que nosotros, el mundo entero le falló a Dios. El mundo entero es pecador. El mundo entero vivía en pecado. El pecado ha sido la tragedia de la humanidad. El pecado es el responsable, es el culpable de todas las tragedias que se viven hoy día. El origen central y principal es el pecado, pero la solución es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Es decir, que usted que está muerto en delito y pecado, es necesario que entienda que no es necesario que usted esté así, ni se sienta así, ni se quede así, ni se quede ahí. Usted tiene la gran oportunidad de su vida, de cambiar, de moverse de donde está, de ese estado muerto, de ese estado, porque usted sabe lo que es un muerto. Usted puede cambiar esa condición aceptando a Cristo como su Señor, como su Salvador, y empezando el proceso de regeneración, el proceso de cambio, el proceso de nueva vida que es recibida porque Cristo viene a morar en nosotros y viene a morar con nosotros, y entonces empieza ese proceso de limpieza interior, porque nosotros estábamos dañados, estábamos contaminados, pero el Espíritu Santo se encarga a través de la palabra de Dios, como decíamos ayer, a través de nuestras oraciones a Dios,
de nuestro clamor a Dios, rogándoles que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a limpiarnos, que nos ayude a crecer, que nos ayude a perseverar, que nos ayude a estudiar la Biblia, que nos ayude a alimentarnos con la verdadera palabra de Dios, con una palabra bien preparada, bien sazonada, bien explicada, bien clara, para que nosotros la podamos entender, la podamos asimilar, le podamos dar entrada a nuestra vida, podamos permitir que la palabra de Dios haga el efecto que surge cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, que empiezan los cambios, empiezan las transformaciones, que eso es posible a través de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros, y el Espíritu Santo permite que se hagan esos cambios. Entonces nosotros empezamos ese proceso de día a día de ir cambiando, porque estamos muertos, estamos hechos pedazos. Entonces Dios nos va armando de nuevo, nos va uniendo de nuevo, nos va juntando de nuevo, va curando nuestras heridas, va calmando nuestros dolores, todas esas cosas que nosotros hemos pasado, tantas tragedias, tantos malos pensamientos, tantas ofensas, tantas cosas con las que hemos vivido. Entonces empieza el proceso de cambio, y por eso el verso, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos ha dado la vida. Dios te bendiga en este día. Bye bye.